Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia. Salmo 47. Bienvenidos, hermanas y hermanos, a esta nueva emisión de su programa Crecer Juntos aquí en Radio Anglicana. Estábamos con el texto de Mateo, del capítulo 13 a los versículos 1 y 52 sobre los misterios del reino. Pues bien, vamos a profundizar en ese texto que podríamos, encabezar como para que se cumpliera la Escritura. Pues bien, hermanos y hermanos, al leer el Evangelio de Mateo, nos llama la atención el gran número de ocasiones en las que cita el Antiguo Testamento. En el trasfondo de este hecho es fácil descubrir la influencia de la religiosidad judía, siempre atenta a la Escritura, para recordar y actualizar la historia del amor de Dios con su pueblo. Pero nosotros vamos a detenernos un momento en la importancia de la Biblia para los judíos y en la presencia de la Escritura en el Evangelio de Mateo, sobre todo en este texto que estamos contemplando. La liberación de la esclavitud egipcia es el hecho fundamental de la historia de Israel. Este acontecimiento, la alianza y las normas concretas que en adelante regularían la relación entre Dios y su pueblo, están contenidos en la Torá, la ley a la que viven ligados los judíos desde siempre. Pero esta ley no es considerada palabra muerta a modo de una pieza de museo, sino una realidad viva. Para un judío, la palabra es intocable en cuanto texto escrito, pero su comprensión debe actualizarse día a día, porque Dios ha hablado pensando en todos los tiempos futuros. Según esto, todo está contenido en la Torá y ésta puede iluminar la vida entera. Desde este principio general se sigue una actuación concreta. Es necesario investigar de qué forma cada situación de la vida está recogida en la Escritura. Esta investigación constituye una actitud básica del pueblo judío, el ver todas las cosas a la luz de la palabra de Dios. Desde esta actitud, la palabra ilumina la vida del pueblo y esa vida enriquece, concretando y aportando matices, el sentido de la Escritura. Se puede, pues, hablar de una Biblia viviente junto a la Biblia escrita. Esta inmutable, aquella actualizada a cada momento. Entre los judíos esto se plasmó siguiendo básicamente dos modelos de comentarios, el Targum y el Midrash. El Targum es una traducción de la Biblia al arameo, pero no literal, sino parafraseada, comentada. Se trataba de una traducción, comentario oral, que siglos más tarde se pondría por escrito. Por su parte, el Midrash son comentarios de los rabinos a la Escritura que, insertados en el texto a modo de breves homilías, actualizaban su sentido. Esta actitud con respecto al Antiguo Testamento es común en las comunidades cristianas primitivas provenientes del judaísmo. Para ellas, Jesucristo, centro de la historia de salvación, da un nuevo sentido a toda la Biblia y a su vez la Biblia ayuda a comprender en profundidad la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret. No se tratará de justificar desde la Escritura la figura de Jesús, sino de situarla dentro del plan de Dios. Los cristianos, a los que Mateo dirige su Evangelio, están atravesando serias dificultades. Por un lado,
En el interior de la comunidad se comenzaba a notar el cansancio y un cierto abandono del entusiasmo inicial. Además, ya se hacía necesaria una mínima organización interna, y lo más sencillo era fijarse en los modelos que ofrecía la sinagoga judía. Por otra parte, existía un gran problema externo: la abierta hostilidad del judaísmo hacia el cristianismo naciente. Esta situación de la comunidad nos ayuda a comprender la razón por la que Mateo recurre con tanta frecuencia al Antiguo Testamento. Es frecuente, por ejemplo, que se narren situaciones de la vida de Jesús o los discípulos utilizando giros o palabras conocidas del Antiguo Testamento, de modo que el lector podía caer en la cuenta de que los hechos contados respondían al plan de Dios. Lo mismo ocurre con la amplia genealogía con la que Mateo inicia su Evangelio. Se trata de presentar a Jesús como Mesías Rey, heredero de Abraham y de David, cumplimiento de todas las promesas de la antigua alianza. Pero, sin duda, lo que más nos llama la atención es la abundancia de citas explícitas del Antiguo Testamento. Algunas de ellas incluso son introducidas con la expresión «todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta». Lo vemos en Mateo 1:23, 2:15, 18:23, en 4:15, etc. Con esta fórmula se presentan los hechos de la vida de Jesús como cumplimiento de lo anunciado en la Escritura. Ante la negativa de los judíos a aceptar a Jesús crucificado como Mesías, el evangelista pone de manifiesto su ignorancia, porque no han sabido comprender el plan de Dios. En otras de estas citas explícitas se presenta a Jesús como el verdadero intérprete de la Escritura. Así ocurre, por ejemplo, en el relato de las tentaciones, Mateo 4, 6, 7, aunque es sobre todo en aquellas en las que se utiliza la fórmula «pero yo os digo», Mateo 5, 22, 28, 32, 34, 39, 44, donde esta intención se aprecia más claramente. El evangelista está dando un toque de atención a aquellos que, bien por el cansancio o desencanto, están adormilados o no terminan de sacudirse su pasado judío. La antigua ley ha quedado superada, hermanas y hermanos. Hay que vivir con un nuevo estilo, las relaciones fraternas, el matrimonio, etc. Finalmente, encontramos en el Evangelio distintos personajes y acontecimientos que son presentados a la luz del Antiguo Testamento, pero sin seguir una fórmula fija. Así ocurre con Juan Bautista, Mateo 3:13, 11:10, o cuando es denunciada la terquedad de los judíos, Mateo 13, 14, 15. Hace casi 2000 años, los cristianos a los que Mateo dirige su Evangelio releían el Antiguo Testamento desde las circunstancias concretas que estaban viviendo. Su ejemplo nos invita a releer también nosotros las antiguas escrituras de Israel desde Cristo, a la luz de la resurrección, con la convicción de que en Él encuentran su cumplimiento y su sentido para nosotros hoy. Es la forma en que nos daremos cuenta en nuestra propia vida que las promesas de Dios se cumplen. Pues bien, me gustaría que esto fuera un poquito más ordenado, pero nos está saliendo así. Así que un poquito de paciencia. Si recuerdan, les pedía que se fueran preparando para este programa Mateo 13:53 al capítulo 16:20. Pues bien, en estos capítulos, en estos
versículos capítulos y versículos, obviamente, que les pedí que se fueran mirando para iniciarlo hoy. Vamos a ver cómo Jesús reúne a su iglesia, desde el prisma de Mateo, desde ese tesoro del escriba. Pues, ¿qué vamos a intentar buscar que en este tema? Pues bueno, vamos a ver cómo ante el rechazo de Israel, que no lo reconoce como Mesías, Jesús anuncia el nacimiento del nuevo pueblo de Dios, es decir, de la Iglesia. Es lo que vamos a ver más despacio durante los sucesivos programas, intentando alcanzar los siguientes objetivos: comprender la importancia de la fe profesada por Pedro y del ministerio que el Señor le encomienda para la edificación de la comunidad cristiana, revisar las razones que tenemos para confiar en la Iglesia y seguir viviendo en ella nuestra fe en Jesús, y profundizar en la dimensión eclesial del Evangelio de Mateo. Este sí que es un hilo conductor que hemos ido conservando en todos estos programas. Entonces, para no entrar en más materia sobre este tema, que lo vamos a dejar para el programa siguiente, pero sí que les planteo, aparte de estos objetivos que como hemos dicho vamos a intentar profundizar, me gustaría plantearles una cuestión, ¿no? Precisamente para preparar el próximo programa, que repito, irá desde Mateo 13:53 al 16:20. Y en esta sección Jesús se va distanciando de la gente, vayan fijándose en ese detalle, y centrándose cada vez más en el grupo de sus discípulos. Entre ellos, Mateo va a destacar especialmente la figura de Pedro, pero fíjense en ello y vayan respondiendo a esta pregunta: ¿cómo aparece Pedro en esta sección del Evangelio? ¿Vale? Pues desde esta pregunta y con los objetivos que acabamos de comentar, profundizaremos en ese programa que, bueno, lo vamos a titular, por ejemplo, así: Jesús reúne a su iglesia. Mateo 13:53 a Mateo 16:20 para el próximo programa. Pues nada, me despido de ustedes. Queda aquí el presbítero Francisco Javier Izquierdo, de la Comunidad Apostólica Fronteras Abiertas, que peregrina en Zaragoza, España, y les invito que una vez más se unan a mí en esta oración. Oh Dios, que por medio de la humillación de tu Hijo levantaste la humanidad caída, conceda a tus fieles la verdadera alegría, para que quienes han sido librados de la esclavitud del error alcancen también la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues hermanas y hermanos, solo me queda convocarles a la próxima emisión de su programa Crecer Juntos, aquí en Radio Anglicana. Y no olviden, hermanas y hermanos, que todo es gracia. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor, paz a los hombres que ama. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia. Jóvenes de toda la tierra, cantad y anunciad con nosotros por las sendas del mundo
dice